alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Es sumamente importante porque necesitamos de Él, de su espíritu, de su fuerza, de su poder. Necesitamos de su sanidad también porque hay mucha enfermedad, porque hay mucho pecado, porque hay muchas necesidades. Somos seres humanos y el enemigo ha estado guerreando contra nosotros, pero necesitamos de Cristo y su justicia. Así que vamos a tomar otra oración, orando por todos los enfermos del pueblo, por todas las necesidades que se necesitan, y vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte, muchas gracias te damos por ese regalo inmerecido que tenemos, ese regalo que es la salvación, que tuvo un precio sumamente difícil y delicado, que fue la vida de tu amado Hijo. Y por eso hoy llegamos confiados al trono de la gracia, sabiendo que solo Cristo es el único medio, el único intercesor entre un Dios ofendido y un hombre culpable. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, que nos des mucho Espíritu Santo para poder vivir en santidad, Señor. Sabemos de que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder caminar como verdaderamente cristianos, como verdaderamente discípulos, para llegar a la estatura de Cristo. Tú conoces, Señor, que en tu pueblo hay mucha enfermedad, y queremos pedirte por todos nuestros hermanos en la ancha faz de esta tierra, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, que tú puedas obrar en su vida. Si es tu voluntad sanarlos, pues que sea así. Si no es tu voluntad también, Señor, que sea lo mejor para la vida de cada uno de ellos. Si hay alguien que está, Señor, ahí, sufriendo, y que el descanso llegue a ser una bendición, pues que así sea también, Señor. Te pedimos que tú obres, bendito Padre. Te pedimos que bendigas también la vida de muchos hermanos que hoy están pasando por esas pruebas, esas dificultades, que hoy más que nunca su fe pueda ser afianzada a la ancla más segura que es Cristo Jesús, y que puedan ver que solo simplemente esto es algo pasajero, que tú nos ofreces algo más hermoso, que es la vida eterna, un lugar donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Vemos que la vida de cada uno sea levantada espiritualmente de ese lugar que ha estado a veces durmiendo, que pueda levantarse, Señor. Ayúdanos a los que tenemos salud a ver que hoy necesitamos desgastarnos en tu obra. Hoy necesitamos estar dispuestos a predicar tu palabra, a desgastarnos para que cuando lleguen esos momentos de enfermedad podamos reposar tranquilos sabiendo que hemos dedicado nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos y todo lo que tú nos has dado para tu obra, Señor. Así que bendiga a todos nuestros hermanos, pues, a todos aquellos, Señor, y en especial te pedimos muy encarecidamente por la vida de hermana Brenda, que tú seas en la vida de ella, que su fe sea fortalecida, que ella vea que hay un Dios todopoderoso, que ella necesita ver a cada momento, y que pueda tomarse y estrecharse en tus manos, Señor, que pueda crecer su fe cada momento,
que podamos estar confiando en la salvación en Cristo Jesús. Es mejor, Señor, si tú nos llevas al descanso, dejamos de sufrir, dejamos de tener sufrimiento. Que tu palabra dice que el que muere en Cristo es ganancia. Así, Señor, que sea de bendición. Por eso oramos y también te pedimos por todos nuestros hermanos que tienen problemas matrimoniales. Veamos que el enemigo está destruyendo la familia. Que tú nos dé la sabiduría para corregir a nuestros hijos, para llevarlos por el buen camino, para que podamos comprendernos, que podamos dialogar con nuestras parejas, que podamos hacer las cosas de la mejor manera, que sepamos que por sobre todas las cosas somos coherederos de la salvación en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú bendigas cada matrimonio, que sea parte importante de que tú seas la cabeza de nuestros hogares, Señor. Te pedimos también que tú bendigas a nuestros hermanos que hoy no tuvieron un trabajo, que tú se los puedas proveer. Si no hubo alimento, que tú se los proveas. Si tenemos que ser un medio para proveérselo a otros nuestros hermanos, que también pueda ser así, Señor. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti, al contrario, Señor. Las cosas corruptas que este mundo enseña, nosotros las podamos ir dejando, Señor. Que no nos familiaricemos con ellas, sino que estemos familiarizados con las cosas celestiales, Señor. Que podamos hablar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Pero como dice tu palabra, con toda paciencia de doctrina. Así que gracias por escucharnos. Te pedimos también porque tú puedas bendecir a todos nuestros hermanos que hacen la obra misionera, los que van a predicar, que tus ángeles los guarden de todo peligro, de todo mal, y que juntos podamos predicar la verdad presente, Señor. Este mensaje que es tan importante que conozcamos, que sepamos en qué parte de la historia de esta tierra nos encontramos y de las profecías cumplidas, Señor, y de las incumplidas todavía. Que podamos ver que tú estás a las puertas, Señor, que vienen momentos difíciles, pero tu palabra dice, en el mundo vamos a tener aflicción, pero tú has vencido el mundo, Señor, y que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que confiados en ello, Señor, vamos a levantarnos de nuestras rodillas, vamos a meditar en tu palabra, pero para que tú nos sigas animando, para que tú nos sigas hablando, necesitamos ser instruidos por ese Espíritu Santo hermoso, prometido, que proviene de Cristo, que podamos, Señor, recibirlo para poder, así como tú dijiste con los apóstoles, y les diste ese Espíritu Santo, ese aliento que salió de tu boca, que también pueda venir a nosotros en este momento, Señor, y poder recibir esa lluvia tardía, ese refrigerio en la presencia del Señor, para poder andar en tus leyes, en tus estatutos y en tus normas y en tus ordenanzas, Señor. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a ser parte de ese plan hermoso de la salvación. Así que gracias por escucharnos, gracias por todas aquellas familias que no conocen tu palabra, pero que lo van a escuchar por este medio, que tú puedas bendecir las predicaciones a todas las personas que nos rodean, sean amigos, vecinos, familiares, que tú puedas, Señor, darnos el don de poder hablar, de poder también actuar, Señor, porque hay mucha gente que necesita de amor, necesita de cariño, de comprensión, porque el mundo solo lo único que puede dar son reproches, dolor y muerte, y nosotros necesitamos, Señor, hablar de tu palabra. Así que gracias por escucharnos, gracias, vamos a estudiar tu palabra y permite que lo pongamos, Señor, en el mejor contexto, que podamos poder meditar y ser instruidos. Gracias te damos en los méritos hermosos de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien se merece hoy la honra y la gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad. Amén. De esta tarde, y vamos a hablar un poquito acerca de la santificación y también un poquito de la falsa santificación. O sea, hay un contexto bien interesante en todo esto, porque en el mundo religioso se tiene un descuido respecto a la verdadera santificación, y se cree de una forma extraña la santificación. Y hoy es necesario, queridos hermanos, que podamos meditar mucho en la palabra de Dios. Estamos viendo cosas difíciles en el mundo, cosas degradantes, cosas tremendas que tarde o temprano van a tocar a nuestra puerta, y tenemos que estar bien consagrados.
cabalmente convertidos y cabalmente convencidos, como dice la mensajera. Estamos viendo que el enemigo ha comenzado a actuar sigilosamente y tal vez hasta ya podríamos decir arteramente. Hemos visto cómo la sociedad se viene degradando con eso de la agenda del LGBT, la ideología de género, cómo se están instituyendo en las universidades, en las escuelas, en todos los lugares de enseñanza, donde a los niños se les está enseñando que ellos pueden tomar la decisión de qué quieren ser, si quieren ser hombres o ser mujeres, algo bien extraño, totalmente extraño. Esto miramos nosotros cómo el enemigo está trabajando activamente. También miramos nosotros cómo la tierra está convulsionando a través de terremotos, terremoto en Perú, terremoto por aquí, terremoto por allá, hay incendios en algunos lugares, inundaciones, hambre, enfermedades, o sea, todo está colapsando, pero todo el enfoque que nosotros miramos, queridos hermanos, nos están hablando de la proximidad de Cristo. Ahora sí tenemos que ser un poquito más sensatos en ello, y tal vez pensar como lo que pensó un día el joven rico. Señor, dijo él, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? O sea, como que a veces nos tenemos también que poner a pensar y preguntar, Señor, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Y hay respuestas en la palabra de Dios que nos llevan a pensar, a meditar en que estamos mal, que hemos cometido pecado, que hemos quebrantado la ley, que hemos dejado de hacer las cosas más hermosas, trabajar en pos de la salvación de otros. Tenemos que pensar si estamos cabalmente convertidos, si estamos cabalmente convencidos, si el amor a la verdad nos está llevando, o la estamos dejando, o solo simplemente somos conocedores, solo conocedores, pero no hacedores. Es como decir solo ser oidores, pero no hacedores. Sí tiene que haber un cambio profundo. Sabemos de que hay mucha enfermedad, está a la orden del día las enfermedades, y todo está colapsando a través de ello también. Y una de las cosas que el enemigo quiere en las enfermedades es de que nuestra fe caiga, que nuestra fe venga y comencemos a hacerle reproches al Señor. ¿Por qué me está pasando esto? Cuando no deberíamos de hacerlo. Deberíamos de ser más objetivos en que cuando tenemos la salud, mientras el Señor nos lo permita y estemos bien, desgastarnos en esa obra preciosa de evangelización, en esa obra hermosa de llevar el mensaje de salvación a otras almas que no conocen de Cristo ni su justicia. Y hay bastantes, y hay mucha gente que no conoce. O sea, creen, porque así les han mal enseñado, dicen que son partes del mundo cristiano, pero en realidad hacen las cosas en contra de las que Cristo quiere. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. Y vamos a leer un poquito Primera de Tesalonicenses en su capítulo 4, verso 3. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo describe aquí en la primera carta a los tesalonicenses, en su versículo 4, verso 3. Mire lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios, dice. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo algo que Pablo está exigiendo, está pidiendo como parte de ser un líder religioso. Porque ese es el gran problema que hoy se mira. Muchos leen las escrituras de acuerdo a lo que ellos creen decir. Pero aquí Pablo está diciendo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si Pablo está diciendo, esta es la voluntad. ¿Hermano está allí? Hello. Se le cayó la llamada, yo creo, al hermano, al pastor. Claudita, por favor. Necesitamos ayuda, hermana Sonia, o alguien que esté en la computadora, o alguien que pueda comunicarse con él. Hermana, ¿me escucha? ¿Hello? Sí, ¿Hermana? sí, ahí está. Sí, ¿Estamos? sí, gracias, ya volví. Amén, Ok. lo escucho.
Ok, Escuchamos, sí. Gracias. muy bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dice. Pablo está hablando que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Mire qué interesante lo que está diciendo. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Y qué significa la palabra santificación? Porque Pablo lo está diciendo. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Es interesante porque cuando uno ve esta frase o esta palabra en el griego, es agiamos. Y la expresión agiamos, mire el punto que va a dar. Porque la palabra agiamos es abarcante. Y no se limita solamente a la castidad, mire qué interesante. Por eso es que está diciendo que lo que Dios desea es nuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Aunque notamos que en este texto se destaca en el pensamiento de Pablo la castidad. Ahora, sin embargo, la voluntad de Dios solo se puede cumplir con nuestra consagración. Ponga atención, querido hermano. Porque la palabra santificar es la palabra también apartar. Porque el Señor declaró santo, o sea, santificó el sábado, lo declaró santo, lo apartó. En esta parte nosotros también, como ya somos creyentes de Cristo, somos apartados de un uso común de lo que hacíamos para el mundo a un uso exclusivo para Cristo. Y por eso el apóstol Pablo indica, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y de una vez es enfático, dice que os apartéis de la fornicación. Es interesante cómo lo clarifica también Corintios. Vamos a ir a Corintios. ¿Por qué es que está pidiendo Pablo que nos apartemos de la fornicación? Y en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, Corintios capítulo 6, 18, vamos a entender cuál es la parte importante. Dice, huid, dice, de la inmoralidad sexual. Y eso es sumamente importante, porque hoy realmente el mundo, el enemigo se lo está ganando de una manera abarcante. Es bien raro y bien importante, porque hoy miramos nosotros en esa ideología de género que pareciera como que fuera una minoría, porque tienen un poder en todas las esferas de los gobiernos, que ponen leyes a su sabor y antojo, que no está perdonando entrar a cualquier institución, sea escuelas, donde sea, aún sean iglesias. Y por eso mire qué interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando nosotros miramos 1 Corintios 6, 18, dice, huid de la inmoralidad. O sea, es una inmoralidad sexual. No es una moralidad, es una inmoralidad. Moralidad es algo recto, inmoralidad es algo que va torcido. Y hoy se está torciendo en el mundo entero la cuestión de sexualidad. Hoy se le quiere enseñar a niños de 7 años a que puedan tomar decisiones qué poder hacer con su cuerpo. Si no saben ni escribir, ni leer, ni crear una frase, mucho menos poder tomar una decisión con sus propios cuerpecitos. Y especialmente en las cuestiones sexuales. Y delicado, porque el problema es la falsa santificación o la falsa teoría de la santificación, porque estoy hablando en una forma amplia. Estoy hablando de lo que el mundo piensa, lo que está pasando en las esferas, pero también que literalmente están entrando a las iglesias. Sí, querido hermano, usted va a decir, pero eso es imposible. Sí está entrando, hermano. De hecho, hay cuestiones que también se están formulando desde nuestras mismas universidades.
Dios quiera que nos ayude a que esta señal se mantenga, pero es bien importante lo que estamos tocando. El Señor quiere Amén. que nosotros huamos de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque es algo que se ha venido degenerando en las cuestiones humanas. Y esto no solo simplemente abarca solo a las esferas fuera de la iglesia. Tenemos hijos que están en este sistema de escuelas, universidades, que se está manejando y que esta ideología de género no está perdonando y que no va a perdonar aún más y que va a poner leyes para castigar a ese tipo de cuestiones donde los padres puedan decir que ya no ni van a tener potestad sobre sus hijos. Por eso es importante ver este detalle. Es bien delicado, queridos hermanos. Y mire, Pablo está aconsejándonos, dice, huir de la inmoralidad sexual, o sea, va a haber una cuestión que está totalmente devastada. Ahora dice, cualquier otro pecado que el hombre comete, dice, es fuera del cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. Ahora el 19 es la clave. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios? O sea, está diciendo que tenemos de Dios porque es de Dios y que no sois vuestro. Ahora, aquí entra algo bien interesante en el 20, porque dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, nosotros tuvimos un precio y fuimos comprados con sangre, con la sangre de Cristo, y por eso tenemos que ir viendo estos detalles de la santificación. Por lo tanto, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. O sea, no solo podemos decir que podemos cantarle al Señor, que podemos ir a la iglesia si estamos en cuestiones morales degradantes, si nosotros estamos utilizando nuestros cuerpos para otras cosas. Y eso que no estoy hablando del adulterio, no estoy hablando de las relaciones ilícitas de los jóvenes antes del matrimonio. Y eso es lo que el enemigo quiere y es lo que está destruyendo. Pero el apóstol Pablo nos aconseja que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y mire, la primera carta de Tesalonicenses 5:23 dice algo. Y el mismo Dios de paz, refiriéndose a Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, lo que quiere Dios, que nosotros podamos pedirle a Él, que Él nos pueda santificar por completo. ¿Y qué es lo que nos va a santificar? ¿O de qué nos va a apartar? ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga a nosotros? Dice, todo vuestro ser, espíritu y cuerpo. Algunas versiones dice alma y cuerpo, pero eso es equivocado porque el cuerpo es lo mismo que el alma, porque desde que el hombre fue creado, el Señor creó al hombre el polvo de la tierra, le sopló aliento en su boca y llegó a ser un alma viviente. O sea, ese es nuestro cuerpo, todo nuestro ser. ¿Y qué es lo que espera, Señor? Que seamos guardados sin culpa. Oiga lo que está diciendo, que seamos guardados sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que santificarnos, todo nuestro ser, espíritu, todo nuestro cuerpo, ser guardados sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24 dice, el que los llamó es fiel, y quien también lo hará. O sea, ¿a quién podemos ir para que podamos cambiar malos pensamientos, deseos egoístas, bajas pasiones, deseos desenfrenados? ¿A quién podemos ir? A Cristo. Él es el único que lo puede hacer, porque dice aquí, el que nos llamó, o sea, Cristo, el que nos llama, Él es fiel. Por eso dice Apocalipsis, el testigo fiel, siempre lo menciona en esa parte, el testigo fiel y verdadero. Quien también lo hará, Él lo puede hacer. Por eso nosotros tenemos que orar, como dice el apóstol Pablo, que haya en nosotros el hacer como el querer la buena voluntad de Dios.
Y eso es importante, porque la importancia de nuestra santificación no es como lo presenta el mundo protestante apóstata, no es como lo presenta el mundo religioso apóstata, cuando dicen, es que la santificación llega en el momento que nosotros nos bautizamos, y una vez bautizados, una vez salvos, 100% salvos. No, querido hermano, no, porque la santificación no es algo que hoy se logre y que ya no pueda volver a dar. ¿Qué acaso no tenemos tentaciones para decir que una vez salvos, 100% salvos? Por eso, la importancia de lo que estamos estudiando es la verdadera santificación, que nosotros vayamos en pos de la santificación. Y mire qué interesante lo que dice el 23, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu y cuerpo, y sea guardado sin culpa para la venida del Señor Jesús. Eso es lo que está pidiendo. Y hay algo, que os apartemos, que nos santifiquemos. Ahora, la expresión apartarse, o apartéis, viene del verbo del griego apejonai, que es apartarse. Y es también, por lo tanto, abstenerse. Mire qué interesante, que nosotros nos tenemos que abstener. Por eso está en la misma expresión de santificación del griego agiamos, que es tan abarcante y que no se limita solo a la castidad. No solo está diciendo que tengan que ser castos o no tener relaciones, es abarcante, es sumamente abarcante. Por eso es abarcante, es abstenerse. Dios espera que el verdadero cristiano se aparte del pecado y no se exponga a la tentación. Eso es importante, solo tenemos que tener siempre en cuenta que nosotros nos tenemos que abstenernos, que no nos expongamos a la tentación. El problema es que nosotros creemos que Dios va a estar detrás de nosotros como que quitándonos de los peligros, y no es así. Dios desea que nosotros seamos sobrios, que seamos castos, que pensemos, que meditemos si esto es bueno o esto es malo, porque nosotros tenemos el libre albedrío para pensar, para ser seres pensantes, seres racionales, no irracionales. Tenemos que ser seres racionales. Y por eso, mire, y es increíble porque aquí en Pablo es donde Pablo cómo describe bastante esta parte. Ya leímos el 3, ahora voy a leer del 4 al 7. Que cada uno de vosotros, dice, sepa dominar, oiga esto, su propio cuerpo en santidad y honor. Que sepa dominar, pero en realidad nosotros necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Y note que yo voy a comenzar porque voy a tocar más adelante cómo podemos obtener la santificación. Y desde acá ya lo va tocando, porque dice que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor. Pero si el dominio propio no es fruto de la carne, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, y es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios. Por eso le decía, es que Dios no nos va a venir a quitar de las cosas. Si a alguien le gusta el alcohol, el Señor no va a decir, no tomes alcohol, y le va a quitar la botella de la mano a alguien para que no tome. O va a estar con una mujer que o está en adulterio y se va a acostar con ella, y dice, no, ya no te acuestes con ella, y se la va a quitar. O si va a robar, no, le va a quitar el dinero que va a robar y se lo va a dar a otro lado. No, el Señor no va a hacer eso. Nosotros lo que le tenemos que pedir al Señor es mucho Espíritu Santo para que nos dé dominio propio, para que nosotros entendamos que las cosas que son incorrectas ya no las hagamos. Esa es parte de la verdadera santificación. Por eso no es como se maneja en el mundo religioso, en el mundo protestante apóstata, de que una vez salvos, 100% salvos, nos santificamos en el día del bautismo, y hagamos lo que hagamos, no hay problema que somos salvos. No es así. La salvación se puede perder.
si no nos santificamos minutos tras minutos, segundo tras segundo, hora tras hora y día tras día. Sigue diciendo el 5. No dominado por la pasión, dice. O sea, no tenemos que dejar que la pasión nos domine. Y es lo que está pasando hoy en el mundo. Hoy la gente está siendo dominada por sus pasiones. Por eso nosotros miramos que hay una manifestación a favor del aborto. Porque hay mujeres que quieren tener relaciones como una forma de gusto y de placer, pero no quieren tener responsabilidades a la hora de concebir un hijo. Ahí sí ya no les gusta. Ahí sí ya comienzan a decir, no, que se acepte el aborto porque ¿para qué se va a tener hijos que no se quieren? Pero sí le dan rienda suelta al placer. Le dan rienda suelta a su sensualidad, a su sexualidad. Pero cuando llegan las cuestiones difíciles, ahí no, mejor pongamos leyes para que se pueda aceptar el aborto. Por eso dice, no debemos ser dominados por las pasiones, como los gentiles, dice. Y la expresión gentil quiere decir quien no conoce a Dios. Y esta gente que no conoce a Dios hace y deshace pensando de que ellos son dueños de su propio cuerpo cuando no lo son. El cuerpo es de Dios porque Él lo creó. Y por eso el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él, como también en la tierra. El que destruye la tierra, Dios lo destruirá a él. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros cuerpos, de presentarnos en santidad. Y esa es la idea de Dios, esa es la voluntad, nuestra santificación. Dice, ¿qué es este asunto? Ninguno ofenda ni engaña a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho, y santificado solemnemente, y testificado, solemnemente. Ahora dice el 7, porque no nos llamó Dios a la inmundicia. O sea, Dios no nos llama para que nosotros sigamos haciendo cosas inmundas, cosas aborrecibles, cosas extrañas, cosas degradantes contra la naturaleza, sino Él nos llamó a la santificación. A eso nos llamó el Señor. Que nosotros podamos tener la santificación, que podamos apartarnos a ese uso exclusivo de las cosas hermosas de Dios, que podamos entrar de lleno a las cosas hermosas de Dios. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto. Mire qué interesante. Crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el apóstol San Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Eso es perseverar, es ir creciendo, es ir caminando hasta la misma imagen o hasta la altura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros en vez de menguar tenemos que crecer, pero no lo podemos hacer si nosotros no nos santificamos, si no conocemos los peldaños para ir santificándonos. Vamos a leer primera de Pedro. Interesante cómo el apóstol Pedro nos habla acerca de la santificación y cómo se pueden obtener algunos peldaños. Y esto no es nuevo. El problema es de que nosotros hemos descuidado la palabra de Dios, hemos descuidado mucho y nos hemos ido a veces por fábulas, por ideas agradables. Pero mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en su capítulo 1, segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, verso 5. Ahí voy a comenzar porque es bien largo y va a ser bien abarcante, dice. Por esa razón, poned mayor diligencia en agregar a vuestra fe. Oiga lo que estoy diciendo. Por esta razón, poner la mayor diligencia, o sea que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser detallistas, que tenemos que caminar bien, que tenemos que tener un cuidado
o un sumo cuidado en agregar a vuestra fe. O sea, la fe es algo que Cristo creó y es algo que implanta en el hombre, no es algo que el hombre traiga nato. Eso sí quiero dejar claro también. La fe no es algo que el hombre traiga nato. No, ese es un regalo de Cristo para sus creyentes. Hay unos que dicen que tienen fe, algunos ídolos, eso no es fe. Eso es una imitación de fe. La fe genuina proviene de Cristo, y en esto el apóstol Pablo está diciendo que a la fe nosotros le tenemos que agregar algo. Virtud. O sea, tenemos que ser virtuosos en las cosas de Dios. Tenemos que agregarle a la fe virtud. Pero también tenemos que agregarle a la virtud conocimiento. Sí tenemos que agregarle un conocimiento. O sea, porque la fe no viene por algo ciego. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya entra en el hombre el conocimiento, ya entra esa virtud, ese don de Dios en el hombre para poder comenzar a caminar en el conocimiento de Dios. A ir caminando, a darnos cuenta que necesitamos abandonar el pecado, que necesitamos ir dejando poco a poco como hacen las culebras, dejando tirado a esa piel que ya no sirve. Así debemos ir dejando las cosas malas, pero ir dejando que crezcan las cosas buenas. Pero no lo podemos hacer si Dios no interviene, si el Espíritu Santo de Cristo no lo pedimos y no lo rogamos con lloro, con lágrimas, sino es que lo estamos pidiendo al amanecer, al anochecer, que el Señor nos dé Espíritu Santo, porque por nosotros no se puede hacer nada. Dice el 6. Al conocimiento, o sea, ya vimos que a la fe le pusimos virtud. A la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Se da cuenta que el dominio propio es un don del Espíritu Santo, y es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando estábamos viendo en la primera carta de Tesalonicenses 5:23, en 4 al 7, el dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Es poder decirle a las cosas que nos gustan demasiado, que nos pueden hacer un daño. Es dominar nuestro apetito, nuestras pasiones y nuestros deseos egoístas. Y aquí voy a hablar algo para los que tal vez no conocen el Evangelio. Hay quienes están en el alcohol. Y mucha gente invita, vaya usted a lugares donde se hacen pláticas de gente que dejó de consumir alcohol, para que lo ayuden, para que usted también pueda llegar a esas terapias y puedan tener un encuentro y poder hablar entre gente que tuvo este problema de alcoholismo. Eso no es la verdadera también santificación. Y por eso, cuando una persona toma, lo que tiene que pedir el Señor es de que el Señor le dé esa fuerza de voluntad, ese dominio propio para decirle a ese demonio del alcohol, ya no. Si es droga, decirle a ese demonio de la droga, ya no. Si es un demonio a través del adulterio, decir, ya no. Eso es dominar las pasiones, como también se puede dominar el apetito. Hay gente que hoy está muriendo en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque tienen una dieta totalmente ruin, un apetito totalmente pervertido, y comen y llegan a pesar hasta 200 kilos, hasta 300 kilos, y llegan a tener un peso, una obesidad exageradamente, porque no logran dominar su apetito. Y eso no se puede hacer si no se va de rodillas a Cristo y pedirle que le dé el dominio propio a uno. Por eso miren qué interesante en esta escalera hermosa que está poniendo Pedro, porque dice
que a la fe le tenemos que agregar virtud. A la virtud, conocimiento, y al conocimiento, ya cuando conocemos las cosas que nos hacen daño, o miramos las cosas que son buenas para seguirlas practicando, es pedir dominio propio. Pero al dominio propio también dice paciencia. ¿Paciencia para qué? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Paciencia, paciencia en todo, en todas las esferas de la vida. Paciencia en la enfermedad. Sí, querido hermano, ¿acaso no se enferman los hijos de Dios? ¿O solo la enfermedad es solo para la gente impía, o la gente irreverente, o la gente irreligiosa, o la que no conoce a Dios? No, también nos enfermamos los que conocemos a Dios. Y a eso le tenemos que pedir paciencia al Señor también. ¿Por qué? Porque va a llegar momentos, como hay momentos buenos, van a venir momentos que también son difíciles para nuestra vida. Y si hay algún hermano que está sufriendo alguna enfermedad, pídele a Dios paciencia para aceptar la enfermedad que se está pasando. Y no porque sea malo, porque es ese pensamiento en el lenguaje casi que del enemigo. ¿Quién pecó? Por eso está enfermo. No, es para que se presente la gloria de Dios. Es para que Dios se pueda manifestar. Por eso nos está dando paciencia, porque a veces queremos que Dios conteste a nuestra voluntad, pero no a la voluntad de Dios. Hay quienes están enfermos y quieren ser curados, no para hacer la obra misionera, sino para seguir en sus mismos deseos egoístas y en sus caminos pecaminosos. Por eso el Señor no contesta. Ahí es donde tiene que entrar la paciencia. La paciencia como la tuvo el siervo Job, atribulado, tremendo, que soportó toda esa prueba y que Cristo lo restableció en gran manera. Así que esperemos nosotros que Dios siga haciendo su obra. El problema es que miramos la muerte como un fracaso, cuando la muerte es parte del pecado, pero también honrosa es la muerte a sus santos. Ahí es cuando nosotros miramos que cuando el enemigo quiere obrar para mal, Dios obra para bien. Porque si estamos languideciendo, estamos enfermos, en una cama a punto de desfallecer, qué mejor pedir perdón de nuestros pecados, qué mejor decirle al Señor que queremos que Él nos libre y poder ser salvos. Y el morir, el que muere en Cristo, ganancia es, dice. Así que esto de la paciencia, esto de la santificación, es lo que nos tiene que llevar. El problema es que la hemos perdido de vista. Que necesitamos estar santificándonos cada momento, cada instante, cada respiración, cada latido. Esa es una bendición, algo que Dios ha dejado, y lo más hermoso. Quiero decir algo, que Dios no se cansa de escucharnos. Nosotros también nos cansamos de pedir, pero Dios no se cansa de escucharnos. Él está paciente, es para también aceptarnos. Y dice que a la paciencia le tenemos que poner piedad. Y la piedad es algo sumamente importante. Mire qué interesante. Porque la piedad es sumamente abarcante. Es ir más allá. Es sentir la necesidad de mi hermano. Tener el dolor de mi hermano como que fuera mío. Sí, cuando alguien sufre, nosotros también tenemos que sufrir. Eso es verdadera piedad. Y por eso, mire, habla de la piedad y luego lo une el afecto fraternal. Dice, afecto fraternal. Y el afecto fraternal se da en todas las esferas, tanto en la familia como en las iglesias, que en vez de estarnos criticando, en vez de estarnos comiendo, en vez de estarnos matando con nuestras palabras, con nuestros qué dirán, tenemos que amar, tenemos que tener esa piedad de nuestros hermanos, así como esperamos que Dios la tenga de nosotros seamos compasivos, que en vez de estar trayendo discordias, chismes, egoísmo, envidia, viendo quién quiere ser el mejor, no, todos somos iguales a los ojos de Dios. Ese espíritu satánico, el querer ser mejor que otro, por eso la competencia es pecado.
y al afecto fraternal, amor. Está haciendo la forma de como una escalera de las virtudes del cristiano, pero en la forma de la santificación. Esta es la parte más hermosa de lo que nos viene hablando la Escritura. Mire qué interesante, hermano. Tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien, dice, a estar atentos, como una antorcha que hasta que el día aclarezca. No queremos presentarnos delante de Cristo conocedores de todos los acontecimientos, de todas las profecías, pero no tenemos algo bien importante que es amor. Y es lo que termina al afecto fraternal, amor. ¿Por qué es importante el amor? Porque cuando hablamos profecías, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, aunque pueda ser doliente, aunque pueda ser dura, porque la palabra de Dios es aguda, es fuerte y es cortante como una espada de doble filo, que penetra y tritura hasta los huesos, pero lo hacemos por amor, no por ofender. Es para que puedan cambiar, para que podamos cambiar juntos nuestras ideas disolutas que tenemos. Por eso dice el 8, porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, oiga, quiere decir que no solo simplemente es solo unas cuantas, sino que abundan, que sea en abundancia, no os dejarán ociosos, ni sin fruto, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más importante aún en esta escalera hermosa, que no nos va a dejar sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos andar como Cristo anduvo, es una bendición, querido hermano. Y mire qué interesante, porque la santificación tal cual se entiende ahora en el mundo religioso, en general lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio a la ley de Dios, que nos la presenta como en todo la ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual mediante la fe solamente alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que la recibe. Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de las obligaciones de guardar los mandamientos. Pero, ¿será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo del ser de Dios, sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad, y enseñan lo que les agrada? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con la locura del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe, y de la fe sola. Pero ya nos dimos cuenta que la fe no va sola. Tiene un peldaño, tiene virtud, tiene conocimiento, en el conocimiento tiene dominio propio, en el dominio propio tiene paciencia, en la paciencia tiene piedad, y en la piedad afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejará ociosos, ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Por lo cual, hermanos, dice, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto, oiga lo que dice, qué bendición, no caerá jamás. Sé que hay una bendición en todo esto. Y de esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis, dice, y estáis confirmando en la verdad presente. Esto es una verdad presente. Esto es una verdad presente que va a trascender todo el tiempo, que no solo va a llegar hoy por aquí o por allá.
No, esta es una verdad presente, porque necesitamos estar santificados. Nadie se engaña a sí mismo, creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Y aquí, hermano, no estoy hablando solo para los que están fuera de la iglesia adventista, al mundo protestante que no quiere guardar los mandamientos. Estoy hablando como los conocedores de la palabra de Dios. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. El pecado es transgresión de la ley, y todo aquel que peca transgrede la ley. No la ha visto ni le ha conocido. Dice 1 de Juan 3:6. Aunque San Juan habla mucho del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretende ser santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. O sea, no podemos decir que quiero ser santificado y transgrediendo la ley de Dios. Y el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda sus palabras, verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios, como lo dice 1 de Juan 2, 4 a 5. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reconocer como santo a ningún hombre, ni haberlo comparado primero con la sola regla de la santidad que Dios haya dado en el cielo y la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de los mandamientos, así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo. Y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Y por eso, hermanos, tenemos que tener ese cuidado de esa falsa santificación. Porque hay una falsa santificación. Mire, es que la santificación expuesta en las Sagradas Escrituras abarca todo el ser. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Esa es la santificación, abarca el ser, el espíritu y el cuerpo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y mire qué interesante, porque cuando habla San Juan, vamos a leer cómo podemos obtener nosotros una santificación plena. Ya vimos la escalera, qué es lo que tenemos que tener, los frutos del Espíritu Santo. Pero mire qué interesante lo que dice Juan. ¿Y por qué es abarcante? Porque es un tema de la verdad presente. Ya lo leímos que es un tema que es de verdad presente y que lo tenemos que tener siempre para presentarnos limpios delante del Señor. Dice San Juan 17. Voy a leer. Mire lo que dijo Jesús. Santifícalos en la verdad, dice. O sea, el Señor nos está diciendo que nos santifiquemos, y es que el deseo de Dios es nuestra santificación, lo dijo el apóstol Pablo, y estamos hablando de la verdadera santificación. Ya vimos la escalera, ahora dice, santifícalos en la verdad. Cristo es la verdad, pero también Cristo es el pensamiento hecho audible por Dios. Es la palabra. Ahora oiga lo que dice. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos podemos santificar? Estudiando la palabra de Dios. Meditándola. No solo leyéndola, profundizando. Amando cada relato. Conocer y ver nuestra condición indigna y que necesitamos cambiar. Y ver que esa es la idea de los sermones, esa es la idea de las predicaciones, que llegue un momento que nos toque y nos diga, Señor, ¿qué estamos haciendo?
¿Qué hemos dejado de hacer? ¿A dónde vamos? Con nuestro mal proceder no vamos a llegar más que a otro lado, que en el lago de fuego. Por eso es que el Señor está hablando de la santificación. O sea, cuando yo me aparto para estudiar la palabra, le estoy dando el tiempo correcto a Dios para que Él me pueda hablar a través de su palabra y me pueda hacer cambiar mis malos pensamientos, mis malos razonamientos. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo, dice. Por ellos yo me santifico a mí mismo, dice. Mire que Cristo se estaba santificando a Él mismo, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos santificados en su palabra, que podamos amar su palabra, que podamos andar en su palabra, que podamos hacer de ello nuestra compañía, nuestra guía. Sí, ¿por qué vamos a estar dudando de las cosas si la palabra es clara? Miren lo que dice Romanos, en su capítulo 15 y verso 16, Romanos 15, su capítulo 15, verso 16, dice algo bien hermoso también. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, con el poder sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, para que los gentiles sean una ofrenda agradable para Dios. Oiga esto, santificados por el Espíritu Santo. Si nosotros estudiamos la palabra, el Espíritu Santo también va a hacer su obra santificadora. Nos va a apartar como lo estaba haciendo con los gentiles, y es lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Que sean una ofrenda agradable para Dios, santificados, o sea, apartados por el Espíritu Santo. Es que si nosotros nos dejamos moldear, por eso dice la mensajera, dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un revelamiento de la verdadera piedad. Conseguirlo en nuestro medio debería ser nuestra primera obra. No es que Dios no esté dispuesto a darnos de su Espíritu, dice. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a recibirlo. Porque aquel que busca, llama, encuentra. Nosotros debemos de clamar y de pedir a cada momento para poder ser santificados en el amor a la verdad. Y por eso Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de mí mismo, sino hablará de todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. ¡Qué bendición! Pedimos Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, nos estamos santificando, nos estamos apartando para ir viendo nuestra condición pecaminosa a cada momento, para ver nuestra condición extraña. Y mire lo que dice Salmos, ahora, mire lo que dice Salmos, es interesante, porque muchos quieren santificarse, pero quieren dejar a un lado la ley de Dios. Esto es casi que algo extraño, porque Salmo 119, 142, nos va a dar una lección extraordinaria. Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. El Señor nos estaba diciendo que nos apartáramos, que nos santificáramos en la verdad. Y aquí está diciendo que su ley es verdad. O sea que también tenemos que ver la ley de Dios como algo que nos ayuda a santificarnos, y por eso no podemos ver la ley como un obstáculo, porque el que no ama a Dios, no ama a su prójimo y no guarda los mandamientos, tal es un mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Y podemos caer como el joven rico, Señor, todo esto yo lo he guardado desde mi niñez, y el Señor, conocedor de que él estaba mintiendo, le dice, está bien, vende todo y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Por eso mire qué interesante lo que dice Salmos 48.
Dios mío, me dice, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Oh, qué bendición verlo cómo lo expone acá el salmista, y tu ley está en medio de mi corazón. Por supuesto son unas palabras también que Cristo dijo, pero miramos también nosotros Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, dice, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Qué bendición cuando nosotros miramos todas esas cosas, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que ser santificados con el amor a la verdad. Y todavía Juan, en su capítulo 8, verso 29, nos dice de esa manera también. Porque el que me envió está conmigo, el Padre que no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada? Y una de las cosas que a Dios le agrada es nuestra santificación. Por eso está hablando de la santificación. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que nosotros nos apartemos de toda cuestión mundanal, de toda ganancia mundanal, de todo deseo mundanal, que nuestra mirada esté puesta en las cosas celestiales. Que tenemos necesidades, sí, pero que no nos quiten la bendición de amar a nuestro amado comandante Emanuel. Que no nos quiten, que no perdamos el sueño de poder estar un día en esas calles. Que no nos quite el sueño. Que podamos tener la idea de que tengamos que servirle a Cristo. Y San Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la santificación. Así que voy a terminar el tema. No sé cómo estamos, hermana, de tiempo. Sí, está bien, hermano. Sí, pues, y por favor ore y despida la cadena, por favor, también. Gracias, mi pastor. Sí, cómo no. Adelante. Okay, voy a terminar leyendo un párrafo del conflicto de los siglos, y es bien interesante. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y de la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tiene verdadera convicción de pecado, y no tienen necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de la salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni una reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales. Multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás a Cristo. Con eso termino de decirles que necesitamos una verdadera santificación, que es minuto por minuto, segundo tras segundo, hora tras hora y día tras día. Mientras que Cristo venga, podamos tener esa escalera, esas virtudes del cristiano, porque es lo que Cristo desea hacer en nuestra vida. Vamos a orar de rodillas y vamos a clamarle al Rey del Cielo que nos ayude a ser santos, a ser apartados para su voluntad. Cariñoso Padre, muchas gracias porque nos das el tiempo de hablar de tu palabra. Y porque estamos llegando a las horas más solemnes de la historia de esta tierra. Y como iglesia pedimos que vengas pronto también. Nos unimos, Señor, a ese clamor, ven pronto. Porque la novia y la esposa dicen ven. Y queremos que vengas pronto, Señor. Pero también queremos que nos ayudes a hacer la obra que tú nos encomendaste, la predicación de tu palabra. Que nosotros podamos conocer nuestra condición perdida como pecadores, como violadores de tu santa ley, y que necesitamos, Señor, la obra poderosa de tu Espíritu Santo en nuestra vida para que nos indique en qué hemos pecado, podamos
confesarlos y arrepentirnos de ellos. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Lo que tú deseas de nosotros es nuestra santificación. Y permite, Señor, que podamos apartarnos por el estudio de tu palabra, por guardar tus mandamientos, y no lo podemos hacer solos si tu Espíritu Santo no nos ayuda para poder andar guardándolos. Así que gracias por escucharnos, bendice a todos nuestros hermanos de la cadena, a todos nuestros hermanos en la ancha faz de esta tierra, y que tú seas el centro de nuestra oración, Señor Jesús, que necesitamos estar cabalmente convencidos y cabalmente convertidos. Así que en ese nombre que es sobre todo nombre, pedimos una bendición para los que escuchen este mensaje, que tu Espíritu Santo también los impresione. Bendice a todos nuestros hermanos enfermos por los que ya oramos, y que tú obres también en su vida esa forma de paciencia, de aceptar las cosas como son. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén.